Me parece asombroso cómo Dios dejó en su palabra todo lo que es importante para nuestra salvación, incluso cosas que nos parecen tan ajenas a nosotros que vivimos en el siglo XXI. El tabernáculo es uno de esos temas que realmente no parecen tener ningún sentido para nosotros, y la mayor parte del mundo cristiano lo ha menospreciado por considerarlo solo significativo para el pueblo judío. Pero después de la lección de hoy, verás lo increíblemente importante que es para cada creyente hasta el final de los tiempos. Primero necesitamos recordar dónde lo dejamos en nuestro último estudio. Terminamos con Dios permitiendo que los israelitas pasaran 40 años en el desierto para enseñarles el protocolo de cómo ser el pueblo de Dios. No estaban perdidos, solo eran rebeldes. No confiaban en Dios y Dios necesitaba enseñarles cómo volver a ser el pueblo de Dios. Dios no los estaba castigando al mantenerlos en el desierto. Dios estaba cuidando de ellos todo el tiempo. Dios enviaba pan que caía del cielo para alimentarlos diariamente. Puedes encontrar este asombroso pasaje en el capítulo 16 del Éxodo. A través del maná que caía cada día, Dios les estaba enseñando una lección de confianza. Dios les ordenó que recogieran lo suficiente para cada día. Si recogían más, se pudriría. Pero el sexto día, Dios les dijo que recogieran el doble para que no tuvieran que recogerlo el sábado. Y en el sexto día, la doble cantidad que se recogiera no se echaría a perder, enseñándoles a depender de Dios para su manutención y su sustento. Y Dios mismo estaba con ellos en forma de nube durante el día para protegerlos del sol y para guiarlos cuando debían moverse y cuando debían quedarse. Y por la noche Dios estaba con ellos en forma de una columna de fuego para mantenerlos calientes. Luego en Éxodo 25 hasta el final de Éxodo están las instrucciones de cómo construir el tabernáculo, el trabajo que había que hacer, el papel de cada persona involucrada en los rituales del tabernáculo y lo que era todo el ritual. Ahora que entiendes las diferentes partes del tabernáculo, aprendamos acerca de los rituales. Recuerde que cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, Jesús les dijo que sacrificaran el cordero, en simbolismo de lo que Jesús haría un día en la cruz por nosotros. ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque Dios no se complace en la matanza de animales, pero se suponía que era algo tan horrible que no querríamos hacerlo. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto dejaron de sacrificar por Dios. Pero la matanza de animales y los sacrificios para otros dioses era algo muy normal, incluyendo el sacrificio de niños. Debido a eso se insensibilizaron a las cosas de Dios. A través del ritual del tabernáculo, Dios iba a enseñarles cuál era el punto del sacrificio de nuevo. Cada vez que una persona pecaba, debía traer un cordero de un año sin defectos de nacimiento para ser sacrificado. El pecador oraría primero sobre el cordero, pidiendo el perdón de sus pecados y transfiriendo simbólicamente sus pecados al cordero. Entonces terminaba la parte del pecador.
Ahora el sacerdote primero ponía un poco de la sangre del cordero en un recipiente y luego tomaba el cordero entero, sin huesos rotos, al altar del sacrificio para ser quemado. Luego de eso, el sacerdote se acercaba al recipiente y se lavaba las manos, y algunas partes de la Biblia dicen que también se lavaban los pies. Luego entraba en el lugar santo. El tabernáculo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Una vez en el lugar santo, el sacerdote rociaba parte de la sangre del cordero en un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, como un registro del hecho de que esa persona pidió perdón. Y eso sucedía cada día durante todo el año, con cada persona que pecaba y se arrepentía de su pecado y pedía perdón. Entonces, una vez al año, había un día de expiación, también conocido como el Yom Kippur, un simbolismo del día del juicio. Volvamos un poco atrás. 10 días antes del día de la expiación era la fiesta de las trompetas. Era el día en que los levitas recorrían todo el campamento tocando las trompetas y avisando a todos que se acercaba el día de la expiación y que todos debían hacer una autorreflexión, arrepentirse, pedir perdón, traer su sacrificio, arreglar sus vidas con Dios. En el día de la expiación, el sumo sacerdote traía un cordero y 2 machos cabríos. Primero oraba sobre el cordero, transfiriendo simbólicamente su pecado y el de su familia al cordero. Mataba el cordero y lo ponía en el altar del sacrificio. Luego echaban a suertes cuál de los machos cabríos representaría a Dios y cuál al diablo. También llamaban a Azazel. Luego ataban el macho cabrío de Azazel en la columna fuera del campamento. Y ahora el sumo sacerdote oraría sobre el macho cabrío que representaba a Dios, transfiriendo simbólicamente los pecados de todo el campamento a esa cabra. Mataba el macho cabrío, lo ponía en el altar del sacrificio, pero antes de eso tomaba un poco de la sangre y la ponía en un recipiente. En ese momento el sumo sacerdote se lavaba las manos en el recipiente antes de entrar en el tabernáculo. Pero esta vez, en lugar de quedarse en el lugar santo, el sumo sacerdote iría al lugar santísimo en presencia de Dios, donde presentaría la sangre en señal de arrepentimiento de todo el pueblo de Israel. Este es el sumo sacerdote intercediendo por el pueblo como en el juicio cuando Jesús intercede por nosotros. Una vez que Dios aceptaba la intercesión, ahora era el momento de limpiar el santuario. Se quitaba el velo que había sido rociado con sangre durante todo el año y se ponía uno nuevo y limpio en su lugar. Entonces salía el sumo sacerdote. Ahora voy a abrir un pequeño paréntesis aquí. Hay algunos que creen que como a nadie se le permitía entrar en el lugar santísimo, en caso de que el sumo sacerdote tuviera algún tipo de pecado del que no se hubiera arrepentido, ataban una cuerda alrededor de su cintura con una pequeña campana, y lo suficientemente larga que llegara hasta fuera del santuario. Si la campana dejaba de hacer ruido, sabrían que había muerto y lo sacarían del santuario. Una vez que el sumo sacerdote saliera, todo el campamento citaría con alivio porque se quedarían fuera de sus tiendas, esperando ansiosamente saber si su intercesión era aceptada por Dios. Los que no se afligieran y no se arrepintieran de sus pecados serían apartados de su pueblo. Entonces tomarían el macho cabrío de Azazel que estaba fuera, orarían sobre él, confesarían sobre los pecados y las iniquidades del pueblo, transfiriendo simbólicamente los pecados al macho cabrío. Luego soltarían el macho cabrío en el desierto para que muriera. Es importante entender que en este simbolismo es el cordero representando a Jesús y el sumo sacerdote también representando a Jesús, que trae el registro de nuestro arrepentimiento a Dios que expía nuestros pecados. El macho cabrío representando al diablo y luego enviado al desierto con las iniquidades del pueblo. No es expiar nuestros pecados, sino recibir el castigo por su parte de hacernos pecar. Eso debe quedar muy claro. Quien expía nuestros pecados es Jesús. Para resumir, aquí están los puntos importantes a recordar del ritual del santuario. El sacrificio del cordero simboliza a Jesús muriendo en la cruz por nosotros. El día de la expiación representa el día del juicio.
Los simbolismos de Jesús están por todo el santuario. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es el Cordero. Él es el sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro abogado. Él nos representa. En el ritual del tabernáculo comprendemos todo el plan de redención. Por esta razón es importante para todo el pueblo de Dios. Hasta el final de los tiempos, cuando todo el plan de redención esté completo.